En las últimas horas se está hablando mucho del caso Madeleine McCann en relación a la desclasificación de archivos del caso Epstein, porque ha habido varias cuentas que colocaron unas imágenes de la mujer de Jeffrey Epstein. A la izquierda estaba un retrato de la persona que supuestamente habría secuestrado a Madeleine McCann en el año 2007 y a la derecha la foto de Ghislaine Maxwell, que obviamente muchos foreros dijeron que tenía un parecido increíble. Obviamente todo esto viene de hace bastante tiempo, estas fotografías ya habían salido y esta especulación ya se había creado en los distintos foros como Reddit, 4chan, etcétera, pero a día de hoy esto se ha incrementado. Y es que esto impactó a muchísimos, esta revelación de parecidos es bastante grande, aunque de momento no hay ninguna conexión real. Sabemos que Ghislaine Maxwell es una socialité británica nacida en Francia en el 61, hija del magnate de los medios Robert Maxwell. Fue la pareja y la mano derecha de Jeffrey Epstein. En 2021 fue declarada culpable en Estados Unidos de tráfico y otros cargos relacionados con la explotación para su señor Epstein. En 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión. En resumen, esposa de Jeffrey Epstein, convicta por delitos gravísimos y que se piensa que podría estar involucrada en la desaparición de Madeleine McCann. Y es que esta reciente desclasificación de documentos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey ha destapado una rocambolesca denuncia que relaciona a Ghislaine con la desaparición de Madeleine. El paradero de Maddie sabemos que sigue siendo un total misterio y una de las desapariciones más mediáticas de toda la historia, aunque ahora sabemos que el nombre de Madeleine McCann aparece en los papeles de Epstein, y esto obviamente alimenta muchas teorías sobre si sigue viva, si no, o si se le dio muerte quizás en alguna de estas islas de Jeffrey Epstein. Y es que entre los materiales divulgados sorprende un testimonio que genera especial atención por su posible conexión con uno de los casos de desaparición más mediáticos de los últimos tiempos, el caso de Maddie, la niña británica que desaparecía en 2007, como sabemos, mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, en Portugal. Se relacionó a Christian Bruckner, de hecho se llegó a investigar. Hace poco nosotros estuvimos relatando una búsqueda que había por unas informaciones y unos testigos que recordaban haber visto a Christian Bruckner en una zona muy cercana a Lagos, donde desaparece la niña de 3 años en aquel momento. Pero según lo que consta en los documentos asociados al caso Epstein, hay una persona que tiene una identidad no revelada que declaró haber presenciado en septiembre de 2009 una escena que retrospectivamente en el verano del 2020 consideró relevante. En dicha declaración, este testigo afirma haber visto supuestamente a Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein y cómplice, acompañada de una niña que por sus rasgos físicos le recordó a Madeleine McCann. Según esta denuncia, un domingo de septiembre del año 2009, el testigo sale a la calle a comprar y se encuentra caminando tras una mujer y una niña. Añade que un hombre de mediana edad las acompañaba, aunque caminaba un poquito más adelante. Dice: cuando me acerqué a la niña me di cuenta de que se parecía un montón a Madeleine. La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia. Según el testimonio, la niña se tapó el ojo derecho con la mano todo el tiempo que estaban caminando. Se giraba constantemente para mirarla. Él dijo, este testigo dijo, se giraba constantemente para mirarme y al cabo de un rato dejé de mirar. Según esta denuncia, se reportó como un avistamiento en la página web de la desaparecida, pero no volvió a pensar más en este tema. Pero es que cabe recordar que en el 2009 Madeleine habría tenido 6 años y presentaba una característica muy distintiva, esa mancha visible en el ojo derecho, un rasgo ampliamente difundido en los medios de comunicación y considerado clave para esa identificación si es que alguien llegase a verlo. Pero años después hubo una publicación en Facebook sobre Ghislaine Maxwell y este tipo de teorías de que se había llevado supuestamente a Madeleine McCann y llevó a este testimonio a volver a insistir y a volver a pensar en aquella vez que él supuestamente la había visto. Un testimonio que no constituye desde luego una prueba concluyente, pero sí ha sido citado como parte del conjunto de declaraciones que volvieron a despertar interés público y mediático en torno
a teorías no resueltas sobre el caso de Madeleine McCann, y ahora con esta desclasificación de archivos en torno al caso de Jeffrey Epstein, pues volvemos a hablar de Madeleine. Pero es que incluso hay más cosas. Y es que Jeffrey Epstein recibió un correo electrónico sobre el documental de Netflix del caso de Madeleine, titulado La desaparición de Madeleine. Lo más interesante de todo esto es que hacía referencia a un episodio que narraba cómo hombres ricos de Estados Unidos viajaban en jets privados a Portugal para a Bush, y el remitente le escribía a Epstein que esta podría ser una línea de investigación que quisiera seguir. Habría que recordar que había un retrato de 3 de los sospechosos que supuestamente se llevaron a Madeleine, que una de ellas se parecía a Ghislaine Maxwell y los otros 2 a Tony Podesta y John Podesta. Y es que, por extraño que parezca, el caso de Madeleine tuvo alcances insospechados ya hace tiempo, como relacionarla con parte de una red supuestamente del Pizzagate, y todo esto se llegó a comentar, del que se pensaba que políticos, empresarios y miembros de la élite estadounidense estarían involucrados. Evidentemente ahora, al relacionarlo con el caso Epstein, podemos llegar a pensar que sí, y ahí decían que Madeleine habría sido relacionada directamente con John Podesta, que fue coordinador de la campaña a la presidencia de Hillary Clinton y a quien le hackearon su cuenta de email, misma que había desatado toda esta teoría. Y se suponía que Podesta tendría una casa en la misma zona donde la pequeña había desaparecido y habría estado ahí los días que ella vacacionaba con su familia. Sin embargo, todo esto pudo quedar como una mera teoría durante todos estos años, y es que distintas redes sociales llevan comentando toda esta teoría desde hace mucho tiempo. El pasado miércoles salió a la luz la lista de Epstein, donde muchísimos famosos se han visto involucrados. Una de las personas que más relevancia ha cobrado en este caso o suceso ha sido la expareja de Epstein, pero también su cómplice. Y es que Maxwell tiene muchísima relación con el caso Madeleine McCann, al menos para algunas personas. Cuando se conoció todo lo que Epstein llevaba a cabo y todas aquellas aberraciones que cometía, muchísimas personas empezaron a fijarse en su expareja. Y es que cuando sucedió la desaparición de Madeleine McCann, se hizo un retrato de una mujer que había sido vista, según algunas personas, con la niña, justamente cuando desapareció. Este es el retrato. Muchas personas, al conocer todo lo sucedido y saber que se reclutaba a menores de edad, dijeron que los parecidos entre Maxwell y la chica del retrato eran más que evidentes. Según tengo entendido, nunca se llevó a cabo una investigación, pero sí que es cierto que las similitudes son bastante evidentes. Volviendo a hace años y cuando se sacó aquel retrato de la supuesta Ghislaine Maxwell, mucha gente empezó a hacer distintas comparativas de lo que sería ese retrato robot de la supuesta secuestradora de esta niña de 3 años, y mucha gente decía que esto era bastante extraño, que las dimensiones no eran exactas porque obviamente era un boceto compuesto, pero la mayoría de los rasgos eran prácticamente idénticos: mismos ojos, mismas cejas, misma nariz, mismos labios, la forma de la oreja muy similar y la cara era totalmente parecida. La raya de crecimiento del cabello también demasiado similar, así que por lo tanto en algunas ocasiones comparar esta fotografía con una actual de Ghislaine Maxwell quizás no sería lo propio, aunque sí podemos decir que se parece bastante, aunque en el año 2007 Ghislaine Maxwell pues vemos que estaba de otra manera, ¿no? Vamos a decir, no tenía la cara igual. Y es que si vemos algunas fotos de ella del año 2007, que es cuando desaparece Madeleine McCann en Portugal, pues vemos un parecido, creo que incluso más notorio al de estos archivos que están colocando de el caso Jeffrey Epstein. Y es que hay varias personas que encontraron una foto justamente de esos años, entre el año 2007 y 2009, que es cuando este testigo dice que ve supuestamente a Ghislaine con Madeleine McCann, y aún encima estos testigos que hicieron
luego este retrato robot, pero es que justo esta fotografía que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla es totalmente alentadora, es un parecido que resulta totalmente increíble. Y es que hubo un momento donde una página en Facebook difundió información sobre una supuesta conexión de la élite, donde trajo a los hermanos senadores de la Casa Blanca, que según esta persona habían sido acusados de secuestrar a una niña. Y esta publicación mencionaba que los hermanos Podesta estuvieron involucrados en varios escándalos y que aparecían en el caso de Madeleine McCann, que desapareció en el año 2007. Sin embargo, decía que eran estos dos hermanos inviolables debido a toda su influencia. Esta afirmación de Azimuth, que así se llamaba este usuario, decía que los hermanos Podesta fueron acusados de secuestrar a Madeleine y que era una teoría originada hace ya muchos años. El Reino Unido continuaba la investigación sobre esta desaparición de esta niña de 3 años, sin embargo no había pruebas contra los hermanos Podesta dentro del caso. Una conspiración que estaba relacionada con los retratos robots difundidos por la policía británica que, según los sitios web de noticias, se parecían a John y Tony Podesta. Y así fue como en el año 2013 la investigación británica en torno a la desaparición de Madeleine McCann colocaron en la escena de los hechos a 2 personas esa noche en cuestión y ahí sacaron esos 2 retratos robot de los cuales os estoy hablando, y luego la otra que sería la mujer, la cual supuestamente habría secuestrado a Madeleine McCann, que se parece a Ghislaine Maxwell. ¿Qué relación tiene la desaparición de Madeleine McCann con Jeffrey Epstein? Voy a traer este caso a la comunidad de habla hispana porque desde que salió toda esta información de los nuevos archivos acabé llegando a creadores de contenido de Portugal y ellos mencionan, y si queréis podéis comprobarlo por vosotros mismos, Portugal aparece mencionado en estos archivos 1082 veces. Se habla de viajes que tuvo Epstein a ciudades como Algarve, Lisboa, pero entre todo esto aparece un correo mencionando 2 casos muy fuertes que ocurrieron en Portugal: la desaparición de Madeleine McCann y el caso de la Casa Pía. Este último también fue un caso que removió muchísimo a Portugal porque la Casa Pía fue un orfanato que estuvo involucrado en una red de pedófilos. Ahora bien, os voy a resumir el correo porque no tiene desperdicio. En él mencionan un documental que fue realizado por Netflix Canadá, donde hablan de la desaparición de Madeleine McCann, donde en el episodio 3 recuerdan el escándalo que ocurrió en 2003 con la Casa Pía. El email termina diciendo la siguiente frase: un periodista afirma que es un hecho conocido que millonarios estadounidenses volaban a Portugal en jets privados con el propósito de abusar de estos niños. Bueno, ya la frase que terminó por descolocarme fue: esta podría ser una línea de investigación que quizás querríais tener en cuenta. El correo fue enviado a Epstein y a más personas, pero estos usuarios están tachados. Aunque algo que me llama muchísimo la atención es que el asunto de este correo sea Jeffrey Epstein. Y bueno, como ya sabéis, esta persona tenía como responsables, como su expareja Maxwell, que eran los encargados de buscar a niños para esta red asquerosa. Y es que en 2009 salió una foto de una posible sospechosa de haber raptado a Madeleine McCann y era esta, no sé, pero el parecido es más que evidente. Yo creo que pudo haber algún tipo de asociación entre Jeffrey Epstein y ambos casos, porque él era conocido por dar fiestas con menores para gente de la alta sociedad. Yo me pregunto si realmente esto va a ayudarnos a resolver algo de caso o no, pero nos da que pensar. ¿Qué opináis? Y es que en muchas ocasiones se ha hablado de que los padres tendrían algo que ver, presuntamente, en la desaparición de su hija en el año 2003, en ese complejo de hoteles en los que estaban conjunto con sus otros 2 hijos. Pero también hubo un momento donde salían noticias de que los padres de Madeleine habían mantenido contacto con un presunto pedófilo, llamado Sir Clement Freud, que era presentador televisivo y político fallecido en el año 2009. Y es que hubo una investigación sobre la desaparición de Madeleine que daba un giro tremendo cuando se dio a conocer que Kate y Jerry McCann, los padres de Madeleine, mantenían una relación sentimental, mantenían una relación de amistad con un presunto pedófilo. Era Clement Freud. Como os digo, amigo de la familia, se mandaban muchísimos correos y una amistad que comenzaba semanas antes de la desaparición con la invitación de este hombre a los McCann a visitar la casa que tenía en Praia da Luz,
una casa gigante, una mansión valorada en $1 millón perteneciente a Clement Freud, que se encontraba a solo 500 metros de donde Madeleine fue secuestrada. Y es que mientras buscaban a su hija, los McCann fueron invitados a esta casa en un montón de ocasiones, afirmando que los alejaría de los medios de comunicación. Asimismo, este señor los invitó a almorzar en la villa en julio del año 2007, diciendo: tengo una casa en la playa, estoy avergonzado de la destrucción en sus vidas por nuestros medios de comunicación y me gustaría que vinieran a almorzar, cenar en cualquier momento antes del miércoles siguiente, avísenme, cocino comidas decentes. Y es que más tarde de todo esto, al menos 3 mujeres comenzaron a contar historias por parte de Freud. Las mujeres a las que Freud había molestado sexualmente tenían horribles historias que comenzaron cuando tenían solo 10, 11 y 14 años. Una de las víctimas afirmaba que Clement Freud abusó de ella a los 14 años y que a la edad de 17 también, y dijo que la había emborrachado con champán, luego se apoderó de ella, luego más señoras también dijeron que este hombre pues las habría tratado de esa manera. Pero es que la teoría sigue, porque la policía, en este caso en el Reino Unido, confirmaba que el conocido como pedófilo Clement Freud estaba fuera del país cuando Madeleine McCann fue secuestrada. Lo que pasa aquí es que la policía de Suffolk en Reino Unido confirmó que el ahora conocido como pedófilo Clement Freud estaba fuera del país cuando Madeleine fue secuestrada. Sin embargo, su casa había sido prestada supuestamente a sus amigos John y Tony Podesta. Y de ahí aparece toda esta teoría también, porque esos retratos robot de la policía decían que se parecía muchísimo a estos 2 hermanos Podesta. Pero es que incluso el lunar de Tony Podesta se encuentra en el retrato robot de la policía, como se señala en las siguientes fotografías. Es cierto que uno de los expertos del FBI pudo confirmar que la comunidad de inteligencia indicaba que John y Tony estaban en prealuz en Portugal el 3 de mayo del año 2007, el día que Madeleine McCann desaparece. Los hermanos Podesta estaban con un amigo llamado Clem. Durante muchísimos años habló de un secuestro en torno a este caso, de una supuesta red de trata que la buscó por sus características físicas. Ahora pensamos que todo el caso de Jeffrey Epstein y la élite mundial estaría detrás de esta desaparición. También de ese supuesto pederasta se llegó a investigar incluso a los padres de Maddie, a Kate y Jerry McCann, que por un tiempo estuvieron procesados en la causa, y la policía portuguesa sigue creyendo que ellos estaban involucrados en la desaparición de su propia hija. Aunque obviamente lo que se creía es que había un presunto accidente doméstico que habría terminado con la vida de la niña y que luego ellos se deshicieron presuntamente de su cuerpo. Todo esto después de varias pesquisas y todas las contradicciones que tenían los padres, y a partir de esta desaparición de gran impacto mundial, la historia fue cubierta por todos los medios más importantes del planeta, que enviaron de inmediato corresponsales a Portugal apenas se conocía esta noticia. Pero la cara de Madeleine llegó a las primeras planas de cientos de diarios, se publicaron diversos libros y hasta Netflix llegó a realizar aquella serie documental del caso, como antes os comentaba. Lujo, poder, influencia, contactos en las más altas esferas de la élite mundial. Durante años, Jeffrey Epstein fue visto como un simple financista, un hombre bien conectado, amigo de ricos y famosos. Pero detrás de esta fachada operaba algo muy distinto. Un sistema cuidadosamente diseñado para captar, manipular y explotar a más de 1000 mujeres y niñas a lo largo de 2 décadas. En los últimos días, la lista de personas vinculadas a él ha vuelto a crecer. Los nuevos nombres han salido a la luz luego de que el gobierno de Estados Unidos publicara millones de archivos de su investigación sobre la trama de abusos sexuales. Acá hay que hacer una aclaración clave. Que un nombre aparezca en los archivos no implica que automáticamente esté involucrado en un delito, pero sí muestra algo muy claro: el nivel de influencia que Epstein tenía. El multimillonario tejió sus redes con precisión, algunas para codearse con personas influyentes, otras para captar víctimas jóvenes en Estados Unidos y hasta en Brasil. En este video repasamos los vínculos de Epstein con los círculos de poder global, los nombres que aparecen en los archivos y las estrategias que le permitieron construir su imperio de explotación. Seguro que ya escuchaste hablar mucho sobre el caso Epstein, pero acá te doy algunos puntos clave para entender por qué sigue creciendo.
Los llamados archivos Epstein son cientos de miles de páginas de documentos judiciales acumulados en investigaciones federales y estatales. El material se libera ahora, años después, gracias a la presión del Congreso y de la opinión pública. De estos archivos surge que Epstein dirigió una red de trata y abuso sexual de menores, y que utilizaba sus propias mansiones y las de sus contactos en Estados Unidos y el Caribe como escenario para los abusos. A Epstein lo arrestaron en 2019. En ese momento se hablaba de docenas de víctimas, pero ahora se estima que la cifra asciende a más de 1000. El magnate se suicidó estando en la cárcel, por lo que se lo ha escuchado poco. Pero entre los archivos publicados se encontró una entrevista inédita en la que dijo esto. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Los nuevos documentos también confirman algo más. Sus vínculos con el poder eran mucho más profundos de lo que se creía. Entre las 3 millones de páginas, 180.000 fotografías y 2.000 videos nuevos publicados el pasado 30 de enero, aparecen nombres de altísimo perfil del mundo de la política, la tecnología, el deporte y el espectáculo. Por ejemplo, Elon Musk. Los documentos incluyen correos entre Epstein y el empresario sobre planes de viajes y fiestas salvajes. Musk negó haber visitado la isla privada de Epstein. También figuran 2 correos de 2013, aparentemente dirigidos a Bill Gates. Su autenticidad no está confirmada, pero en ellos, Epstein se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para que el cofundador de Microsoft pudiera lidiar con las consecuencias del sexo con chicas rusas. Gates dijo esto. I never went to the island, I never met any women, and so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. En los últimos archivos también se incluyeron fotografías que parecen mostrar a Andrés Mountbatten-Windsor arrodillado a 4 patas sobre una mujer acostada en el suelo. Recordemos que el hermano del rey Carlos III de Inglaterra perdió su título de príncipe y sus privilegios reales por este escándalo, tras ser señalado por una de las víctimas de Epstein. Virginia Giuffre, quien se suicidó el pasado abril, escribió en sus memorias que tuvo relaciones con Andrés en al menos 3 ocasiones, siendo menor de edad y con la mediación de Epstein. Al igual que otros implicados, Mountbatten-Windsor ha negado todo. Otro nombre que vuelve a aparecer es el de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se menciona cientos de veces, aunque ninguna llega a ser comprometedora. Cuando le preguntaron sobre el tema, respondió esto. I think it's time now for the country to maybe get onto something else. La lista sigue e incluye a empresarios, ministros, un copropietario de los Gigantes de Nueva York, al director de cine que dirigió el documental sobre Melania Trump, al cofundador de Google, al expresidente de Harvard y al de los Juegos Olímpicos. Los tentáculos de Epstein llegaron a todas partes. Los millones de archivos publicados también revelan las estrategias que el magnate usó para construir su imperio de abusos. Un sistema diseñado para captar, manipular y explotar. Epstein no actuó solo. Se apoyó en parejas, secretarias y otras mujeres cercanas a él para identificar a sus víctimas, aprovecharse de su vulnerabilidad social o económica y rodearlas de promesas falsas. A estas chicas les ofrecía dinero, trabajos que nunca existieron, ayudas para estudiar y hasta se sospecha que intentó comprar una agencia de modelos en Brasil como fachada para tener un flujo constante de mujeres jóvenes y menos cansadas. La red de Jeffrey Epstein se sostuvo sobre mecanismos estructurados y estuvo protegida por una complicidad que recién ahora empieza a perder su impunidad. La revisión del caso que hizo el Departamento de Justicia ya terminó, pero en el Capitolio, la Cámara de Representantes continúa con su propia investigación. Aunque el presidente Trump insiste en que es hora de pasar página, incluso años después de la muerte de Epstein, el caso sigue generando repercusiones alrededor del mundo. Lo increíble y las teorías que están saliendo en el día de hoy es que Madeleine McCann fue raptada supuestamente por los hermanos Podesta, ayudados por Ghislaine Maxwell. Todo esto después de estos retratos robot, evidentemente, y también a raíz del tema de ese correo electrónico, del documental de Netflix, y también ese testigo que salió en el año 2009 diciendo que había visto a Ghislaine con Madeleine por la calle, y luego en el año 2020, a raíz de una publicación en Facebook, volvió a recordar su propio testimonio. Y es que el retrato digital que estamos comentando a día de hoy, que se parece a Ghislaine Maxwell, mostraba a una mujer que se había convertido en persona de interés en la investigación por la desaparición de Maddie McCann, esta niña británica que desaparecía el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz,
un retrato que fue publicado el 6 de agosto del año 2009, 2 años después, por algunos detectives privados que trabajaban para los padres de Madeleine. Y es que un avistamiento que ocurría en la madrugada del 7 de mayo de 2007, alrededor de las 2 de la mañana. Todo esto 4 días después de la desaparición de Madeleine en la zona del Puerto Olímpico de Barcelona, que era un concurrido distrito de vida nocturna, y ahí se observaba a una mujer comportándose de forma bastante sospechosa frente a un restaurante llamado El Rey de la Gamba. Ella parecía agitada, caminando de un lado a otro como si esperara ansiosamente encontrarse con alguien o con algo, y parecía bastante angustiado e impaciente. Había sido descrita como una mujer de entre 30 y 35 años, de complexión delgada, de aproximadamente 1,67 de altura, con cabello castaño corto, vestía bastante elegante con vaqueros azules de aspecto caro y una camiseta de punto de color pastel. Una interacción que fue bastante significativa, que se produjo cuando un hombre británico de unos 41 años, un profesional casado que salía por la noche con un grupo más grande, se acercó a ella para ofrecerle ayuda. Ella le hizo preguntas extrañas y bastante repetitivas, como ¿estás aquí para traer al mundo a mi nueva hija? ¿O tienes a la niña? ¿O la tienes a ella? Esto pareció bastante inusual a este caballero y potencialmente relacionado con un escenario de entrega o secuestro relacionado con una niña, y ahí evidentemente se piensa que podía haber sido Madeleine McCann. Pero es que los testigos también la oyeron tener una acalorada conversación en español fluido con un hombre local dentro de un bar cercano. Todo esto después del breve intercambio de su conversación con el hombre local, y luego ella se alejó. Información internacional de esta jornada y estamos con Florencia Vía. Florencia, buenos días. Muy buenos días, Andrea, y muy buenos días a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Reino Unido, donde hay bastante conmoción tras una noticia que se dio a conocer hace pocas horas, justamente luego que quien vemos en las imágenes, parte del equipo de la Fiscalía de Alemania, envió una carta a los padres de Madeleine McCann asegurando que la menor fue asesinada. Esto según el diario británico Mirror. Los fiscales alemanes que han seguido durante varios años este caso de Maddie, esta pequeña que recordemos desapareció en sus vacaciones con su familia en Portugal en el año 2007. Bueno, estos fiscales alemanes se pusieron en contacto con la familia de Maddie vía escrita, como yo les mencionaba, fue a través de una carta con el objetivo de poder de darles a conocer también esta noticia que ellos han esperado durante tantos años. Sin embargo, el fiscal justamente el que veíamos en las imágenes, Hans Christian Wolters, detalló que pese a que aseguran que ellos aseguran durante varios meses que Maddie está muerta, no pueden decir cómo supo de la muerte, porque dijo que es más importante que finalmente tengan éxito en encontrar al culpable en lugar de exponer sus cartas sobre la mesa. Florencia, expliquemos un poquito qué es lo que ha pasado en las últimas semanas con este caso, porque recordemos que durante todos estos años, desde la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, que generó una tremenda búsqueda a nivel internacional, ha habido varias investigaciones abiertas, muchos sospechosos, muchas pistas falsas, muchas veces que se dijo que Maddie la habían visto en otros países. En fin, ha sido una agonía realmente para su familia. De hecho, en algún momento incluso hasta los padres fueron vistos como sospechosos de la desaparición y un posible crimen de esta niña. Surge una pista en Alemania que tiene que ver con un hombre que estaba siendo investigado por otros delitos. Claro, se trata de Christian Bruckner, que es un hombre de 43 años y que actualmente está en prisión por otros delitos, y es justamente el principal sospechoso en este caso de haber secuestrado a la niña, haber abusado de la niña y posterior, según estos fiscales alemanes, de haberla asesinado. Esto considerando que uno de estos fiscales, el mismo Wolters, aseguró que ha asegurado la verdad en numerosas ocasiones que él durante el último tiempo, tanto él como sus compañeros han
trabajado bajo la premisa de que Maddie no está viva. Él dice que es un punto de inflexión en la investigación porque durante los primeros años se hablaba, se comentaba, era todo un tema mediático. Encontremos a Maddie. Ahora finalmente ya la están dando por muerta, diciendo que no va a aparecer en un minuto, no sé si lo recuerdas, apareció en Ucrania. Exacto. Como la niña que había crecido. Por lo tanto, ahora tratan de ser un poco más responsables en el sentido de la investigación y quieren partir esta investigación, este 2.0 de la investigación, bajo la premisa de que Maddie estaría muerta, de que habría sido asesinada. De hecho, en esta última declaración, o en la última declaración que realizó Walters al respecto, fue justamente al diario The Times, donde este fiscal indicó que precisamente el hombre que tú mencionabas, Andrea Christian Bruckner, de 43 años, que recordemos, está en prisión por otros delitos, habló sobre este asunto con otro pedófilo en foros online y que le habría contado detalles de cómo habría sido o cómo estaba planeando este brutal crimen. Y a partir justamente de esos comentarios es que Walters hace ya bastante tiempo sospechaba de que Bruckner actuó rápido para deshacerse del cuerpo de Maddie. Acá hay que recordar quién es este personaje del que estamos hablando. Bruckner tiene un amplio historial delictivo, no solamente por el caso de Maddie McCann, sino que hay otros casos. También hay un caso de una niña también de 5 años en Alemania, que claro, justamente le decían la Maddie alemana. Porque era bastante también, semejante. Claro, el modus operandi de cómo desapareció. Recordemos que Maddie desapareció de su pieza en este complejo turístico en Portugal. Estaba en su casa, estaba en el departamento con su familia, los padres. A ver, era como una especie como de resort donde los papás estaban en un comedor, la niña estaba durmiendo en su departamento, puertas cerradas, ventanas cerradas, y de repente desapareció de su cama, de su propia cama, y la ventana estaba cerrada, las puertas no habían sido forzadas, por lo tanto claramente se generó. Primero se pensó que se había escapado, que alguien la había llevado para cuidarla, que alguien la fue a revisar y se le quedó la ventana abierta. Varias teorías, y ahora precisamente sería calza con lo que tú decías de este modus operandi, de cómo fue secuestrada también la niña en Alemania, que es la misma estrategia que fue secuestrada a Maddie. Y lo que se también conoce de este sospechoso es que aparentemente habría cometido otros crímenes también en otros balnearios de Portugal, que fue donde desapareció Madeleine McCann. Hay una mujer que denuncia haber sido víctima de una agresión sexual de su parte. Es decir, hay varios elementos que están haciendo, no podríamos decir confirmar todavía porque hay un proceso judicial que está abierto, pero que llevan y conducen a la misma persona y calza lamentablemente con las sospechas que existían respecto a qué podría haber ocurrido con Madeleine McCann esa noche. Exacto, porque el hombre del que estamos hablando es un hombre que obviamente está siendo investigado y que se registró como que él vivió y trabajó al sur de Portugal entre el año 95 y 2007, que es justamente cuando calza con las vacaciones de la familia de Maddie en ese lugar, porque hay que recordar que la familia McCann no era primera vez que veraneaba en esa playa de Portugal, ya creo que habían ido como cerca de 3 veces. Claro, y lo hacían con además un grupo de amigos, claro, fueron en un entorno bastante familiar. Y bastante claro, cercano y de confianza. Y en ese periodo donde este hombre vivió y trabajó al sur de Portugal, habría cometido varios delitos, entre ellos robos, por ejemplo. Son bien variados sus delitos, porque está robo en hoteles, en apartamentos, y lo que tú mencionabas, una violación a una anciana estadounidense eso ya habría sido hace 15 años, que justamente él no recibió esa condena hasta por lo menos 10 años de que había pasado ese crimen, y fue justamente porque encontraron pelos de este hombre en el departamento donde esta mujer, donde esta anciana había sido golpeada, había sido amarrada y había sido posteriormente abusada sexualmente por este hombre, que en ese minuto era bastante menor que esta mujer y que además al final también fue víctima de robo, porque además le robó parte de sus cosas. La verdad es que, Andrea, un caso lamentable, pero que pareciera estar dando ciertas pistas, ciertas luces de que finalmente se va a poder encontrar finalmente, o ya confirmar derechamente, que este hombre de 43 años que cumple actualmente una sentencia, una condena en cárcel,
sea el culpable del caso de Maddie McCann. Los padres no han hecho hasta ahora ningún tipo de declaración. Recordemos que ellos, después de varias investigaciones que fueron abiertas de parte de Portugal, también se involucró el Reino Unido. Ellos pagaron investigaciones privadas para poder avanzar y finalmente no lograron resultados. Así que es un tema, este nuevo giro que ha tomado el caso, que genera, por supuesto, muchísimo interés de parte de los medios de comunicación británicos, que hoy, como tú decías, están informando de esta situación. Claro, los medios británicos dijeron que consultaron de todas formas a los padres porque esta noticia se dio a conocer durante la tarde-noche de este lunes y ellos no quisieron dar declaraciones, la verdad.